Hola amigos del ajedrez, 15 métodos de estudio. Revisar. Recordar variantes deliberadamente, posiciones o partidas de memoria. Este es objetivamente uno de los métodos de estudio más importantes en el ajedrez. Repasar una línea de apertura importante o un final teórico puede marcar una gran diferencia en el resultado de la partida, por lo que todo jugador de ajedrez necesita dedicar una gran cantidad de tiempo de estudio a esta actividad, a veces poco inspiradora, pero necesaria. Sin embargo, una vez que hayas revisado el material importante, habrás hecho solo una parte de tu tarea. La segunda parte, memorizar lo que has repasado, es igual de importante y a menudo más complicada. En primer lugar, el paso del tiempo no ayuda a nuestras probabilidades de recordar los detalles. En segundo lugar, si has revisado algo superficialmente o tu memoria no es tan buena para empezar, las posibilidades de que puedas reproducirlo en un juego real se vuelven bastante escasas. Hay muchas técnicas de memorización que se pueden utilizar para mejorar estas probabilidades. Repetición espaciada, hacer asociaciones, visualización, memoria muscular, etc. Creo que la clave para retener el material repasado durante mucho tiempo es memorizar ideas. Cuando intentas memorizar variantes en términos de yo juego esto, él juega aquello, tu cerebro las almacena como datos temporales en tu memoria a corto plazo. Por otro lado, cuando intenta darles a las variantes un significado más profundo y conectarlas con tu conocimiento previo, tu cerebro las almacena como ideas, información significativa en tu memoria a largo plazo. Los psicólogos Janke y Nowacek compararon conceptos similares llamados ensayo de mantenimiento y ensayo elaborativo y argumentaron que este último funciona mejor como método de memorización. Aunque el ensayo de mantenimiento, un método de aprendizaje a través de la repetición similar al aprendizaje de memoria, puede ser útil para memorizar información. Durante un corto periodo de tiempo, los estudios han demostrado que el ensayo elaborativo, que es un medio de relacionar material nuevo con información antigua para obtener una comprensión más profunda del contenido, es un medio más eficaz para mejorar la memoria. Investigaciones científicas anteriores realizadas por Craig y Lockhart confirmaron que cuanto más profunda es la codificación que sufre una persona, más probabilidades hay de que recuerde la información más adelante. Por lo tanto, su objetivo principal al revisar material de ajedrez debería ser desarrollar un método de codificación de la información de tal manera que se convierta en algo que usted comprenda profundamente en términos de ideas, en lugar de algo que necesite recordar conscientemente, movimiento a movimiento. De esta forma, creas atajos mentales que te permiten recuperar la información necesaria de forma más rápida y fiable. Esto nos lleva nuevamente a nuestra discusión sobre los métodos de aprendizaje básico. Para ilustrar uno de los métodos, me gustaría mostrarles cómo memorizar lo que probablemente sea la prueba definitiva de la memoria de un jugador de ajedrez, la posición de filidor en el final de torre y alfil contra torre, que estudiaremos más adelante. Aunque el gran francés encontró la victoria teórica hace muchos siglos, hasta el día de hoy sigue siendo uno de los finales teóricos más difíciles de recordar. La razón es que las maniobras necesarias para dar jaque mate al rey del oponente son bastante sofisticadas y también hay algunas subvariantes importantes para recordar. Además, la memorización de movimientos concretos como
en torre F1, alfil de 6, rey E8, etc. No funciona aquí porque puedes conseguir la posición de filidor en cualquiera de los 4 lados del tablero y en casi todas las filas o columnas. Así, es obvio que el estudio y revisión de este final teórico debe basarse principalmente en la comprensión de ideas, tales como buenas y malas posiciones defensivas de torre y rey, lado corto y lado largo, coordinación de torre y alfil, etc. ¿Cómo se puede hacer esto? Veamos un caso práctico interesante en este final con la siguiente posición. Para continuar el estudio de revisar nuestros 15 métodos de estudio, tomamos esta posición de una partida entre Cornette y Jones en Particio 2017. Tomaremos para este tema, el que estamos estudiando, este difícil final, como ya habíamos mencionado, de torre y alfil contra torre, que se ha presentado en la práctica magistral y algunos grandes maestros no lo han podido ganar, lo que nos demuestra su dificultad y la necesidad de revisarlo de vez en cuando, así como memorizar las técnicas para lograr la victoria. La posición debería haber sido tablas durante mucho tiempo, pero llegó el punto en que Cornette tenía un margen de error mínimo con su rey en el borde del tablero. También es necesario conocer en este final las típicas defensas del mismo, pero ese no es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Las blancas continuaron aquí con el movimiento torre G8. Este es un error. Este movimiento permitió a Jones entrar por la fuerza en una posición teóricamente ganadora. En cambio, tuvo que sacar su rey, o debió haber sacado su rey, de la casilla blanca donde se encuentra con el movimiento rey A5 para evitar la oposición que se produce después de torre G8 con rey C4, y esto es una posición muy difícil de defender, prácticamente imposible. Continúa aquí torre G4 jaque, alfil D4 y torre G3. Esta alineación de reyes y alfil significa que tenemos la posición de filidor. Una vez que se alcanzó esta posición, se pudo ver por el lenguaje corporal de Jones que se relajó más que antes. Parecía que estaba familiarizado con el método ganador. No todos los grandes maestros lo están. Sin embargo, no se apresuró en ninguna de sus decisiones no obvias hasta el final del juego, y pareció que deliberadamente se tomó su tiempo para verificar sus cálculos, movimiento por movimiento. Este fue el enfoque correcto, porque incluso un pequeño error puede ser costoso en este final debido a la posibilidad de que el defensor reclame un empate según la regla de los 50 movimientos. Seguimos con torre B8, torre G5, torre B7, un buen movimiento, y torre H5. Debo señalar una curiosidad. La misma posición se alcanzó en el conocido juego de Caruana-Svidler en el torneo de candidatos de 2016, solo que con los colores invertidos. Quizás recuerdes que Caruana, jugando como el lado más fuerte, no logró recordar el método ganador y dejó a Svidler libre. Este empate resultó ser decisivo para que Sergei Karjakin no lo superara en el torneo para enfrentarse a Magnus Carlsen por el título del campeonato mundial ese mismo año. La moraleja de la historia es: niños, aprendan cuál es la posición filidor. Seguimos con torre B2, amenaza mate en A2. Torre H3 para cubrirse en A3. Alfil F2, una jugada que prácticamente deja a las blancas exusban. Torre F3,
única jugada. De lo contrario, en caso de jugar el rey a A5, sigue torre A2, torre A3 y torre por A3 mate. Por lo tanto, torre F3, ahora alfil C5, amenaza nuevamente mate en 2 movimientos, torre F4 jaque, alfil D4, la posición de filidor, torre F3 y ahora una jugada intermedia muy buena, torre B4 jaque. Jones ha mostrado una técnica perfecta hasta ahora, lo cual fue bastante impresionante de ver. Rey A5, dudosa. Esto pierde en el acto. Una defensa más tenaz era llevar el rey a A3, que estudiaremos posteriormente en otro vídeo. Tras rey A5, torre B7, amenaza mate. Las blancas abandonaron, ya que un rápido jaque mate es inevitable. Observe que el alfil de D4 impide que la torre vaya a F6. Por lo tanto, estos tipos de maniobra lo estudiaremos en un próximo vídeo. Espero que haya sido de utilidad y puedan ganar este tipo de final con ayuda de estos conocimientos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.